A menudo nos preguntamos cómo vivir la vida cristiana. ¿Y ahora qué? Entrego mi vida al Señor, a Jesús. Hago la oración de confesión de fe. Pero pasan las semanas, pasan los meses y no veo ningún cambio. ¿Por qué no veo ningún cambio? Bueno, de entrada nos han dicho, y es verdad que hay un proceso, pero el proceso que Dios lleva con cada uno es diferente. Y normalmente o usualmente usamos el término proceso como un pretexto. ¿Para qué? Para seguir excusándonos o consecuentando el pecado y no abordar el problema de lleno que tenemos. Por ejemplo, yo he conocido testimonios de pastores que personas han venido al Señor arrepentidas y de un día para otro el cambio es radical. Entonces ahí no hubo un proceso, ahí hubo un cambio. Sin embargo, ya hubo un cambio, pero va a haber un proceso en el comportamiento de la persona. El Dr. R.C. Sproul explica por qué los procesos son diferentes. Hay unos cambios radicales, pero no deja de tener un proceso. ¿Por qué? Porque Dios es tan infinito, tan poderoso, que no nos puede dar todo de lleno así, porque pues el ser humano no aguantaría y estaríamos muertos. Dios tiene un proceso en su sabiduría, en su soberanía para cada uno de nosotros, pero siempre hay un cambio para bien. El término proceso no quiere decir que la persona va a estar mal por mucho tiempo y yo, sabiendo la verdad, voy a solapar o consecuentar ese error. En Colosenses capítulo 3 aquí nos habla de la vida antigua y la nueva. Y hay un requerimiento, hay un pedido que Dios nos hace a todos. Nos guste o no nos guste, Colosenses nos está hablando. En la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, verso 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. No nos está preguntando si podemos o si ya acabó el proceso o si el proceso de nosotros está en nuestra mente, hacer lo que nos pide Pablo. Nos está diciendo que hay que hacer, no nos está preguntando si queremos. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y aquí entra algo que comúnmente en las iglesias está encubriendo los pecados de los militantes, y es: caray, o sea, esto no se parece nada a lo que los pastores me predican. El amor, el consecuentar, el espérate tantito porque pues no se vaya a sentir mal. El apóstol Pablo es radical. Y esto no es Antiguo Testamento para aquellos que dicen no, es que ya estamos bajo la gracia. Todo es amor y todo es miel bajo, ¿cómo? Hojuelas con miel, no sé. No, esto es el Nuevo Testamento. Para aquellos que dicen que no hay palabras duras por parte de los escritores, sí las hay. Y Jesús también es de las personas que habla fuerte. Vemos expresiones como Juan el Bautista, generación de víboras, etcétera, etcétera. Pero
porque nos está exhortando a vivir una vida cristiana. Aquí la vida antigua y la nueva nos dice cómo llevar nuestra vida cristiana. Hay una vida antigua y una vida nueva. Colosenses 3. Desde el capítulo 1 dice, verso 1, versículo 1, capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero eso viene antes del 5. Dice, entonces, para que eso pase, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Por qué voy a querer seguir las modas? Yo no estoy en contra de vestirse bien y maquillarse. Eso no pasa nada. O sea, puedes vestirte bien, maquillarse las mujeres. O sea, yo no lo veo mal. Pero hay tendencias hoy en día que sí, muchos dicen no es pecado y que esto no es pecado, esto no es... Cuando te dice el Señor que mueras a tus pasiones, es porque todo lo que tú quieras hacer, que es tendencia para este mundo, nosotros no lo debemos hacer. No nos gusta, independientemente que diga esto no viene, esto sí viene, esto... Es muy claro el apóstol Pablo que Jesucristo le manda a decirle, ¿sabes qué? Escríbeles a esto. Y no nada más aplique para los de Colosas, aplica para nosotros también. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y aquí, espérame, no que ya estamos bajo la gracia, no que el amor de Dios cubre multitud de pecados, sí, pero no los solapa. Pero no te está diciendo que puedes hacer lo que se te pegue la gana, pues al cabo ya estás en la gracia. Aquí dice que si no obedeces, haces morir lo terrenal, no luchas. No estamos diciendo que no vamos a tener luchas, todos tenemos luchas. Los malos pensamientos vienen, los deseos carnales, pero hay una diferencia entre el cristiano sellado con el Espíritu Santo y el no cristiano. El no cristiano dice, vivo bajo la gracia y pues que viva la libertad y hago lo que se me pega la gana. El cristiano lucha, el cristiano le pide perdón a Dios, se avergüenza del pecado, se siente sucio y le pide a Dios que le ayude a vencer. Y dice el 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Ya no vas a vivir en ellas. Muchos están en el debate que si los tatuajes son pecado o no es pecado. De acuerdo, el Nuevo Testamento no dice que sean pecados, ni siquiera los menciona. Pero aquí dice que te despojes de lo terrenal. Los tatuajes no son espirituales. Los piercing no son espirituales. Y no soy espantado ni nada de eso. Pero nosotros tenemos que marcar una diferencia. El apóstol Pablo está hablando de que marquen la diferencia. No sean como los demás, que los demás sean como ustedes. Vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son los que van a dar luz a las tinieblas. No las tinieblas cubrir la luz de Cristo que hay en ti. Pero ahora, el 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ni mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Cuando venimos a Cristo somos despojados. Luchamos, claro que luchamos, y vamos a luchar con ese viejo hombre. Decía Calvino, que eso lo vimos en la teología reformada. Cuando pensé que en el bautismo se ahogaba el viejo hombre, pero no sabía que el infeliz sabía nadar, y eso es una realidad. Lutero fue el que dijo, pensé que
pero yo no sabía que sabía nadar. Entonces, aquí, vaya, nos está diciendo algo que normalmente hacemos, murmuramos, mentimos, hablamos de la persona a sus espaldas. Y bueno, eso no es vivir un cristianismo puro. Esto conlleva a que nosotros tenemos la plenitud de vida en Cristo. La plenitud de nuestra vida es Cristo Jesús. Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. No se dejen engañar por lo que le diga incluso un líder o un pastor. Si no está fundamentado en la palabra de Dios, no vienen en la palabra de Dios. Hoy en día están muy acostumbrados a decir, bueno, en mi entendimiento, en mi percepción, en mi convicción, y te digo este consejo. Si no está, Gálatas 1:8, si no está en la Biblia es anatema, se acabó. Sea quien sea, aún un ángel de luz, si viene y me dice algo que no está en la palabra de Dios, es anatema. Dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Que nadie te diga nada, no permitas que te confundan. La nueva vida es en Cristo, la plenitud de vida es en Cristo Jesús. El 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No necesitas la fama, no necesitas el dinero, no necesitas ponerte Yo me acuerdo, cuando yo jugaba fútbol había muchas modas entre que plancharse el pelo y yo incurrí en muchas cosas. Pero cuando yo me hacía eso en mi cabeza o algo, yo decía, no estoy bien delante de eso. Incluso, o sea, ¿por qué? Porque hay veces que nosotros hacemos cosas porque negamos nuestra apariencia física porque no nos gusta, y eso es negar la voluntad de Dios, porque Dios nos amó, nos predestinó, nos hizo, y nosotros somos completos en Él. Dice, vosotros estáis completos en Él. El cristiano que busca complementar su felicidad con el dinero, vuelvo a lo mismo, yo no estoy en contra de, por ejemplo, alguien se hace un arreglo en la cara o adelante, pero mientras no le quite el lugar al Señor, mientras no le quite el primer lugar y no se convierte en tu obsesión, bueno, ya convirtiéndose en obsesión, eso sí está mal. Ahora nosotros, Colosenses 3:10 dice, y revestido del nuevo hombre, se refiere, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La palabra de Dios es el conocimiento pleno. En Él somos completos. En Cristo habita la deidad. Jesús es el Hijo de Dios, completamente hombre. En Él habita la deidad, la plenitud, y nosotros somos completos en Él. ¿Sí? Dice vamos a Romanos 12:2, y ahí nos dicen los deberes que tenemos que hacer, los deberes cristianos. Romanos 12:2 dice, desde el 12:1,
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí para aquellos que dicen que el evangelio no se razona, o sea, a veces ahí te dicen, no, es que no lo razones, es que no, solamente siéntelo y síguelo. Espérame, se han construido muchas herejías y muchas sectas porque le dices a la gente que no razone. El evangelio es completamente racional. Dice, amarás al Señor tu Dios, primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. La mente, Dios pide que lo amemos con la mente. Y aquí dice, el cual es vuestro culto racional. Nuestros cuerpos, o sea, ahí es decir, bueno, para aquel que se quiere hacer mutilaciones en su cuerpo, básicas o extremas, aquí dice que tienes que mantener tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Yo no creo, o sea, que nosotros nos tengamos que adaptar a las corrientes de este mundo, incluso hasta en la música. Se perdió el piso en la música. De ser un ministerio se convirtieron en industria. Y eso no es un deber cristiano. El deber cristiano es tu relación con Dios. Y esto no es exclusivo, yo no estoy diciendo que no se congreguen ni que no sirvan, pero no es exclusivo de ir a encuentros o preencuentros yo he ido a campamentos y me gustan los campamentos, pero la comunión empieza en la intimidad, empieza en lo secreto. Y dice el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, otra vez la mente. Renueven su pensar, renueven su razonamiento, renueven su entendimiento. No se vayan como borregos. Estaba escuchando, viendo posts de personas, sobre todo de pastores, y ponían, hoy en día quieren ser pastores, pero no supieron cómo ser ovejas. ¿Sabes qué, hermano? No pongas eso. ¿Por qué? Porque tú no sabes en los planes de Dios para las personas, lo que Dios hace en las personas. Y honestamente, la gente no quiere venir al evangelio porque precisamente las iglesias no quieren ovejas, quieren borregos. Quieren que hagan lo que, sin razonar, sin renovar el entendimiento. Si les preguntan, me estás cuestionando. ¿Y qué pasó con los de Berea? ¿No cuestionaban a Pablo? ¿No leían las escrituras para ver si estaban correctos? Eso es lo que hay que hacer. Y aquí lo está diciendo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo la vas a comprobar? Preguntando, leyendo, estudiando, metiéndote con Dios. El verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que preguntemos, que analicemos, no estamos creyendo más que alguien más. Pero el que no nos quiere contestar y nos juzga, probablemente tiene un concepto más alto del que debe de tener. La palabra de Dios dice también en Romanos 10:4, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y aquí, para todos aquellos que dicen, es que la ley está obsoleta, Cristo vino a abolir la ley, aquí te dice, porque el fin de la ley mosaica, y ley, para aclarar, ley no es imposición, ley en el hebreo es instrucción, ¿sí?
Y la instrucción era porque todo apuntaba a Jesucristo, a la venida del Mesías, al cumplimiento final, ¿sí? Al Hijo de David, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El que no cree, pues no está en Cristo. Y la respuesta a esto es precisamente Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Así somos nosotros. Nosotros no somos más altos que Dios. Y en Cristo, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pero por medio de Él, no por nuestras fuerzas u obras que podemos hacer. Sí, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que entender que nuestra posición natural es la muerte. Nosotros no podemos anteponer nuestro pensamiento y dar... Es que sí, Cristo, pero necesita consejería con un poco de psicología. Es que sí, pero necesitas servir primero para que se te salgan los chamucos y para que Dios obre. Ya está hecho. Tienes que creerlo, tienes que arrepentirte y tienes que meterte a Él con la pasión. Nunca vamos a llegar a la pasión con la que Él tuvo, porque no creo que ninguno de nosotros quisiera morir. Hacen preguntas en las escuelas. ¿Quién moriría por Cristo? Y solamente uno levanta la mano y lo cuestionan. ¿Seguro? Oye, si tú no estás seguro, no le metas duda al otro. Porque tú no sabes lo que hay en el corazón. Si tú no lo harías, está bien, es tu problema. Pero no confundas a los demás. La palabra de Dios es hermosa, es viva y eficaz. Y esta es la fe precisamente que tenemos, que fuimos siendo, dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Simplemente es por su gracia. No es porque tú hiciste algo, activaste su misericordia. Fue su gracia. Su gracia es soberana. Es eterna. Dios es fiel. La palabra de Dios dice y nos recuerda precisamente en Filipenses 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Se nos olvida que andamos en la luz por medio de Jesús. Un poquito antes dice el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 5, verso 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fue un sacrificio, se hizo maldición por nosotros.
Fue un sacrificio de olor fragante al Señor, como se hacían los sacrificios en el templo, y por eso ya no necesitamos más sacrificios. El verso 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombra entre nosotros. O sea, el hecho de cuánto ganas, cuánto tienes, qué vas a hacer con esto, qué vas a hacer lo otro, eso ya es avaricia. Ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo y de Dios. El reino es de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero espérame, estamos en Efesios. Pues no que es el Nuevo Testamento, y no que todo el Nuevo Testamento es amor, y no que ya no hay ira de Dios en el Nuevo Testamento. Pues te dijeron mentiras. Pero ¿sabes qué? El amor de Dios, bueno, pero Dios es amor, claro que es amor, y aquí nos está diciendo, pero el amor misericordioso, sublime, es por medio de su Hijo. Cuando Juan el Bautista bautiza al Señor Jesús, se oye la voz del cielo al momento que baja el Espíritu Santo como forma de paloma, y dice: este es mi Hijo amado, el que tengo complacencia. El amor complaciente, ese es el amor que cubre multitud de pecados, que es en el amor de Cristo. No es en el de nosotros solos. Aquí lo está diciendo, ¿sí? Aquí está diciendo, ¿sí? El sacrificio, la ofrenda de olor fragante fue del Señor, de Jesucristo. Dice: como también Cristo nos amó y entregó a sí mismo, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por medio de ese amor, ese sacrificio, Dios nos da su perdón. Pero aquellos que creen otras filosofías, otro evangelio, ¿sí? Otras buenas nuevas, otras buenas noticias, porque evangelio significa buenas noticias, ¿sí? Dice: no os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y en el 7 dice: no seáis, pues, partícipes con ellos. Yo los invito a que nos metamos directamente con Dios en un evangelio puro, santo, sano, que es la palabra de Dios, que la leamos, que la estudiemos, que la meditemos, que le preguntemos a Dios: Señor, háblame a través de tu palabra. Esta es la voz nítida de Dios. Aquí está. Sin errores, confiando y sabiendo que la palabra de Dios es infalible e inerrante, porque toda escritura es inspirada por Dios para exhortar, para enseñar, para redarguir. Y en el nombre del Señor, yo los invito a que, claro, no somos perfectos, pero tampoco tenemos que excusarnos o escudarnos. Tuvimos una vida antigua. Incluso aquellos que hemos crecido en el Evangelio desde niños. Por naturaleza tenemos una vida antigua de pecado. Pero en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Dios los bendiga. Un abrazo.